Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Janine, gracias por acompañarnos. Bueno, creo que desempolvar un tema que aparentemente estaba enterrado, que el tema de las libertades, de la libertad de expresión, era un tema de alguna manera garantizado, se viene con esta propuesta que no se sabe si realmente va a ser tema de debate en la nueva asamblea. Milton, Verónica, un buen día, un abrazo a todo el país. Bueno, yo creo que siempre va a existir esa advertencia a libertad de expresión. No nos parece sorprendente de qué sector viene, porque es su filosofía. Ellos creen en la regulación de los medios de comunicación, pero con la finalidad de censurar. Y es lamentable, Milton, por un tema. Si ellos pueden, por ejemplo, descargarse los informes por parte de la relatoría desde los años 2015, 2016, 2017, hay severos cuestionamientos a la ley Mordaza de aquel entonces y retroceder 12 años con la finalidad de tratar de silenciar a medios. Nos deja obviamente muy preocupados, sobre todo porque la última reforma a la ley de comunicación en el 2022 ya hubo también la intención de este sector camufladamente para judicializar una vez la opinión, una vez que hubo sentencia en el caso, por ejemplo, de Emilio Palacios, totalmente desconociendo lo que había de tratados internacionales y sentencias por parte de la Corte Interamericana. Es por eso que hay que recordar que fue la Corte Constitucional que se pronunció y dijo que esto no tiene garantías de libertad de expresión. Por lo tanto, sí es importante abrir este debate, sobre todo para advertir cuál podría ser los efectos. Los efectos serían complicados. Todavía, por ejemplo, nos queda en la memoria el tema de el artículo 10, que fue uno de los artículos más utilizados en aquel entonces, que eran las normas deontológicas. Por las normas deontológicas nosotros tenemos una estadísticas que se sancionaron desde el 2014 hasta el 2017, aproximadamente 163 medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, en el artículo 28, que era el artículo para poder otorgar las copias de los programas que, según ellos, incumplían la ley Mordaza, hubo sanciones muy complicadas. En total, más de 103 medios de comunicación fueron sancionados. Y esto, pues, replicando a la intención de poder censurar o de alguna manera poder neutralizar el trabajo periodístico, porque bajo la figura del linchamiento mediático, por eso cuando yo escucho a ciertos actores políticos que quizás no son de la ideología, hablar de linchamiento mediático, hay que recordar que es una de las figuras más complicadas porque blindaban al funcionario público de no ser cuestionado de manera reiterativa por los medios de comunicación. Entonces son figuras primero caducas que no están bajo estándares internacionales y que es lamentable por un solo hecho. Hoy estamos combatiendo un país lleno de inseguridad. Las estadísticas son claras. Por ejemplo, hace una semana ya un periodista tuvo que trasladarse de fuera del país. ¿Por qué? Porque ya no se puede investigar como antes, ya no se puede cuestionar como antes. El año pasado fueron 9 colegas que salieron del país y esto aterriza que obviamente también el crimen organizado saben el poder de los medios de comunicación, saben el poder de las investigaciones periodísticas, por lo tanto, es penoso saber que en vez de pensar o repensar, inyectar más recursos al mecanismo de protección, hoy tratan de hacer todo lo contrario. Y también yo tengo que criticar, hay que recordar el señor Javier Lazo, que hubo en el 2018 3 muertes de los 3 colegas del comercio. Hay que aterrizar en ese escenario y volver a repensar qué es lo que merece el sector de la comunicación. Así es. Tú hacías mención a un tema de la Corte Constitucional. Hubo Ujú, un fallo en el 2022 ujú. donde claramente la Corte Constitucional eh, habló de las reformas y habló en contra de la reforma de la ley de comunicación. Eh, este tema no es un candado, una especie de candado para cualquier idea que se venga como la que se está viniendo. Por supuesto que sí, pero hay que también entender que no hay una ley orgánica de comunicación que dé paso
por ejemplo, la judicialización de la opinión pública. Pero ¿qué pasaría una vez, digamos, que aprueben, esperemos que nunca se dé esto en nuestro país, un artículo donde permita tener normas para poder controlar el tema de contenidos? Entonces, si yo como funcionaria pública, si Milton, tú mañana me cuestionas duramente por mi accionar frente a la institución o cuestionas el tema de contratación en la institución, yo puedo tranquilamente acogerme el artículo 10 de que tú no estás cumpliendo las normas deontológicas. Luego aterricemos al reglamento de esa ley que tranquilamente puede sancionarte. Había un tema que es importante. Decían, claro, no se cerró medios de comunicación. Indudable, no se cerraron medios de comunicación, pero sí presionaban económicamente y era complicado porque muchos medios de comunicación estaban en los tribunales tratando de demostrarle a los jueces de cuál es el trabajo periodístico. Si hace poco Teleamazonas acaba de pasar esto con el expresidente del Consejo de la Judicatura, pedía una réplica o rectificación por la investigación que hizo el medio de comunicación a su quehacer cuando fue presidente de la Judicatura. ¿Y cuál es el objetivo? De un poco limpiarse la cara frente a los errores en la administración cuando él fue presidente de la Judicatura. Todavía hay la intencionalidad. Hay un candado en la Corte Constitucional, pero también hay estándares internacionales. Por eso nos parece totalmente desubicado la propuesta por parte del señor Javier Lazo, y más bien siempre hemos tratado de mandar un mensaje al sector hoy político, que traten de aterrizar a una ley que sí pueda inyectar mayor recursos a un sistema de protección. Y segundo, sería un buen debate analizar una ley que sí regule a los medios públicos, porque hoy tenemos prefecturas, tenemos alcaldías en todo el país donde los medios públicos cumplen casi una agencia de marketing para el sector político de turno de esa administración. Y adicional, Milton, preguntarnos, cuando hubo la ley Mordaza, no hubo sanciones a los medios públicos. Cuando abrían, por ejemplo, los días sábados los medios públicos para transmitir las sabatinas y habían excesos, habían críticas duras al trabajo periodístico, nadie levantó informes. Entonces era una normativa muy sesgada y lamentablemente fue una estrategia para polarizar a la comunicación entre buenos y malos, la prensa corrupta, la prensa honesta, y esto es una fórmula que la vienen aplicando ya modelos caducos, como por ejemplo del socialismo. Siempre hemos hablado, Venezuela tuvo también su momento con una ley Mordaza y claro, tenemos obviamente informes donde la libertad de expresión en este país es nula. Y es lo que nosotros evitamos. Evitamos que estos excesos vuelvan a repetirse en nuestro país. Son las 8:34. Estamos hablando con Janine Cruz, presidenta del Cordicom. Janine, respecto a estas declaraciones del asambleísta electo por el correísmo Javier Lazo, quien dice que, bueno, no existe una ley de comunicación y hacen lo que les da la gana, por más que se ha rechazado la necesidad de una ley de comunicación, pero hace también un llamado a la reflexión quizás de la autorregulación de los medios de comunicación y en ese sentido, ¿qué avances se han tenido respecto a la autorregulación? Bueno, primero hay que tener claro algo, Verónica. No es que uno está dejando en indefensión al ciudadano. Si el día de mañana lanzan algún dato que no sea exacto con la realidad, tranquilamente se puede canalizar con el medio de comunicación para pedir la rectificación del caso. Pero judicializar, hablamos de otra arena que no ingresamos en un respeto al trabajo periodístico o a la libertad de opinión. Por ese lado, la autorregulación, personalmente creo que es uno de los caminos para poder dar mayor respeto a este trabajo periodístico. ¿Por qué? Porque siempre el periodismo ha dado luces en temas de verdad. Y un poco remitiéndonos al año 2015 y 2016, donde se elevó el número de sanciones, que fueron aproximadamente más de 683 sanciones, fueron los periodistas y los medios de comunicación quienes sacaban temas delicados en temas de corrupción o abuso por parte de las autoridades de aquel entonces. Por lo tanto, la autorregulación, yo no puedo a ti ni a Milton obligarles a tener normas deontológicas. Ustedes saben cuáles son los límites de la libertad de expresión. Ahora, el medio de comunicación tiene siempre que reinventarse nuevas fórmulas. Por ejemplo, hoy el tema de la tecnología es uno de los temas pendientes para saber cuáles son los límites. Yo por eso señalaba, interesante hubiese sido que mejor hablemos de cuáles son los requisitos o los parámetros para poder ir definiendo qué son los medios digitales. Hoy todo el mundo se cree medio digital cuando en nuestro estado, cuando en nuestra constitución, cuando en nuestra ley orgánica de comunicación y en el reglamento no hay ningún artículo que defina qué es un medio digital, cuáles son los requisitos del medio digital. Segundo, ¿de dónde ingresa
ingresa un presupuesto para sostener un medio digital, cuántos son y cuáles son los trabajadores que están, por ejemplo, dentro de este medio digital. Entonces, la autorregulación para nosotros sí es un camino de un Estado democrático. Ahora bien, cada medio de comunicación también tiene que asumir la responsabilidad en el momento de informar. Pero lamentablemente no podemos, bajo el que nadie controla los medios de comunicación, como señala el señor Javier Lazo, tratar de imponer una ley que es totalmente restrictiva al tema de libertad de expresión. Por lo tanto, todavía, por ejemplo, nos toca lidiar con ciertos actores políticos porque hay casos de municipios que todavía, o concejales o alcaldes, siguen imponiendo denuncias a periodistas por hacer su trabajo. Bueno, esperemos que el tema quede ahí, porque incluso desde la misma presidencia de la Asamblea, su coidearia Viviana Veloz, no fue un no rotundo ni una desautorización rotunda, sino más bien dicho, en este momento en la Asamblea no se está pensando lo que al buen entendedor, pocas palabras, a lo mejor se piense para después. Milton, yo no creo que sea un error. Creo que ellos midieron el timing político porque es su filosofía. Ellos consideran que es importante regular a los medios privados. Definitivamente es la hoja de ruta. Y yo quiero recordarles algo que estamos olvidando. En el 2017, cuando nosotros asumimos en aquel entonces la Asamblea Nacional, hubo una ley enviada por el expresidente Rafael Correa donde se pedía regular las redes sociales y lo archivaron me parece, en el mes de junio o julio del 2017. Esa es la filosofía, su hoja de ruta. Ahora, claro está, hay que estar alertas para tratar de llevar el debate a un debate donde se acople a normas internacionales y que identifiquen la realidad. Los enemigos no son los medios de comunicación. Los enemigos no es, obviamente, las investigaciones periodísticas. Y siempre siento que hay unas ínfulas de intocable por parte de cierto sector político. Hagan las cosas bien. O sea, yo digo, dejen a los medios tranquilos porque cada vez que llega una nueva asamblea es como que tienen esa misión de trastocar, obviamente, los intereses de un Estado democrático, que obviamente es la libertad de expresión. Ahora, se propone esto en medio de la primera y la segunda vuelta. Ujú. Es un tema sensible. Ahora, sí, es un tema que seguramente va a ratificar los votos que tiene el correísmo. No sé si es que aumente uno más al proponer esto. No, yo creo que del sector, por ejemplo, del correísmo, es su bandera el poder ver a los medios de comunicación como enemigos o como prensa corrupta. Del otro sector, yo creo que hay cierta medición en qué sentido, en no vulnerar este derecho. Desde el 2018 que se eliminó, por ejemplo, la Supercom hasta la actualidad, ha costado ir saliendo de este camino de persecución. De hecho, hay procesos que todavía se están cerrando por la extinta Supercom y que todavía están algunos medios tratando de responder en los temas, pues obviamente judiciales, porque impugnaron varias sanciones. Entonces, no podemos nosotros permitir que se vuelva estas características en normativa de poder sancionar o regular de manera tan abusiva a los medios de comunicación. Considero que es una ley que quizás puedan llevarla al pleno, puedan analizarla en el pleno, pero no creo, estoy convencida, que se ajuste los votos necesarios para retornar a una ley mordaza. Bueno, un tema final, Janine, que es lo que tú mencionabas hace un momento, el peligro de los periodistas, sobre todo en Ujú, esta ujú. situación difícil por la inseguridad. ¿Cómo está, cómo quedó la evaluación del año pasado? A ver, si bien es cierto, existe una gran riesgo en el trabajo periodístico y ustedes tienen que saberlo. Hablar, por ejemplo, de narcotráfico en nuestro país es arriesgar tu vida. Muy peligroso. Dos, hay zonas silenciadas, evidentemente, como por ejemplo Esmeraldas, Durán, es muy complicado. Les comento que hace unas 3, 4 semanas llegó el relator, tuvimos una reunión aquí por el relator de libertad de expresión. Nosotros hemos sacado todas las estadísticas. Por ejemplo, en este año ya tenemos 6 alertas en contra de comunicadores. Ya un comunicador tuvo que trasladarse porque empezaron a investigar temas relacionados a la política y al narcotráfico. Entonces, no hay garantías. No hay, por ejemplo, un presupuesto real porque desde que asumió, obviamente, el mecanismo, hubo año prorrogado
Sin embargo, Ricardo Rivas, como presidente del mecanismo, se ha trasladado también a apoyarse en organismos internacionales. UNESCO ha sido un gran aliado nuestro, donde por ejemplo, articula con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con la finalidad de empezar a hablar en protocolos, lo que antes no se hacía. Por ejemplo, si un medio de comunicación quiere trasladarse a un lugar donde es complicado, llega la asistencia policial o militar. Claro, ahora tenemos un tema pendiente que también es la confianza desde el sector comunicacional a las instituciones del Estado. Para nosotros también ha sido una debilidad ver como algunos colegas dicen, Janine, yo prefiero no tener la asistencia por parte de las instituciones del Estado porque desconfío. Entonces sí ha sido complicado, Milton, caminar en ese sentido. Sin embargo, hay la presencia. Por ejemplo, la Cancillería es la primera vez que podemos articular con Colombia y Ecuador para cumplir, por un lado, la sentencia de la Corte Interamericana, donde se tiene que presentar un protocolo de asistencia, y lo más importante también es el informe por parte de la Relatoría. El crimen organizado hoy es nuestro primer enemigo. Ya hemos bajado las estadísticas, por ejemplo, de que los políticos en su mayoría eran los que perseguían a los medios de comunicación. Hoy tenemos un nuevo enemigo que es obviamente el crimen organizado. Ahí es donde deberíamos obviamente tratar de dar una mirada para poder ser rigurosos frente al tratamiento y a la asistencia del trabajo periodístico, porque la asistencia por parte del mecanismo está. Por ejemplo, acciones judicializadas, demandas, por ejemplo, que interponen cierto sector. Nosotros como institución somos los que estamos firmando en contra de los GDO. Y eso es un tema de que también a nosotros nos preocupa, porque dentro de la institución es nuestro personal quien tiene que trasladarse, por ejemplo, a Durán, a la Fiscalía de Durán, a Esmeraldas, a presentar las denuncias o a poder reconocer la firma. Esto tampoco ha sido fácil para nosotros, hemos tenido también algunos inconvenientes, hay amenazas. Por lo tanto, no solamente es pensar en el mecanismo de la asistencia, sino tiene que ser integral. Por eso es importante que se pueda repensar en un apoyo y acompañamiento también al mecanismo, porque ellos están dando cara, obviamente, a estas denuncias y amenazas. Bien, Yanine, gracias por habernos acompañado sobre este tema que no debe dejar de verse. Yanine Cruz, presidente del Cordicom, gracias y buenos días. Buenos días, un abrazo.